Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana. Así somos, nuevo lunes y arrancamos con AS Policial. Desde ya tú puedes comentar en las redes sociales AS Policial porque hoy día vamos a hablar de tres casos que lamentable y nuevamente tienen como un denominador la violencia hacia las mujeres, asesinatos en algunos casos. Para eso estamos con Monty, bienvenida. Muchas gracias, Mike. Que arranquemos buena semana. Que sea buena para todos. Así es, y también con el experto del hombre que nos deja todo claro en estos pools policiales que necesitamos entender, Carlos Gutiérrez, bienvenido. Hola, buenas noches. Oye, arrancando la semana con nosotros esta vez. Así es que lo que pasa es que es muy noticiosa, tal como tú lo dices, lamentablemente víctimas son mujeres en estos tres casos, pero afortunadamente ya los autores de estos delitos están identificados y seguramente en el último especialmente esperemos que sea puesto tras la reja. En los otros dos casos ya están enfrentando. Oye, ¿les parece si arrancamos justamente con la actualización del caso del brutal asesinato de María Isabel Pávez, asesinada por Carlos Méndez, su nombre real, o más bien como ingresó a Chile el mexicano Igor Yaroslav González, justamente? De hecho, ya se inició el juicio oral y el hombre, este mexicano, decidió declarar. Vamos a ver el siguiente titular para iniciar la conversación. El titular lo trae Bio y dice: la bestia, entre comillas, rompe el silencio al partir el juicio. Confesó que asesinó a María Isabel Pávez. Ahí lo tenemos. De hecho, vamos a ver una declaración con la que comienza justamente una gráfica, con la que comienza hablando Carlos, que dice lo siguiente: quiero pedir perdón a la familia y a la madre. Si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia. Fueron parte de las declaraciones de Carlos Méndez, Monti. Sí, ojo con los titulares. A mí me parece que llamar a un tipo como la bestia creo que es bastante incorrecto, porque aquí no estamos hablando de un animal, estamos hablando de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por lo tanto, la palabra correcta es femicida, sobre todo ahora que está confeso y que asume toda responsabilidad sobre la muerte de María Isabel Pávez, de tan solo 22 años. Quería preguntarte, Carlos, con respecto a esta confesión, ¿qué cambia? ¿Cuál es la pena que arriesga? Y sabemos también que hay un proceso que lo linkea con México, en donde 11 años antes ya había cometido otro femicidio con relación a otra pareja que él tuvo en ese país. ¿Qué se viene de aquí en adelante? ¿Qué podemos esperar de este juicio? ¿Va a cumplir la condena acá? ¿Se va a extraditar posiblemente a México? ¿Cómo se viene este panorama que involucra a dos países? Sí, yo concuerdo plenamente con lo que tú dices, Monty. Este es un femicida, es derechamente. Un femicida, eso no hay que cambiar las palabras, nada. El femicida o feminicida, como le dirían en México, porque recordemos que ese delito no está tipificado lamentablemente en nuestro país aún. Esperemos que algún parlamentario tome esta bandera de lucha y tipifique y cree el delito de feminicidio, que básicamente es el homicidio de cualquier mujer por el hecho de ser mujer, punto, independiente de la relación o si tenga o no tenga relación la persona. En relación a esta confesión, entre comillas, de este sujeto, es más que nada, yo creo que es para limpiar su honra, es limpiar un poco el perdón, quedar tranquilo de toda la oportunidad de verla. Es una declaración muy fuerte, pero no el vocabulario, el lenguaje corporal que utiliza, todo eso es un libreto aprendido que la persona realiza en este punto. Legalmente en este punto él no gana ni pierde absolutamente nada con confesar. ¿Por qué? Porque él pudo haber colaborado con la justicia durante todo el proceso previo. Claro. Desde el principio. María Isabel estaba desaparecida, nunca colaboró. Al contrario, él se dio la fuga. Él estuvo fugado y desaparecido mucho tiempo y fue encontrado en Valparaíso. Sí. Y además, no olvidemos que cuando es encontrado, esta persona ya tenía pasajes para el norte de Chile, seguramente para irse a Perú o a Bolivia. Entonces, colaboración con la justicia en este caso, cero. Así que no debería tener esa atenuante. Ingresa al país con un nombre falso, utiliza un pasaporte falsificado u original con otro nombre, eso tiene que quedar claro en el juicio, pero también está cometiendo otros delitos. Entonces aquí la irreprochable conducta anterior o algo así, evidentemente podría técnicamente estar, pero ¿por qué viene a Chile? Porque asesinó a otra mujer en México en las mismas características. Entonces, yo creo que no hay que olvidar, los jueces no van a tener que olvidar este entorno en que se vio enfrentado, sumado a lo que pasó con Nicolás López la semana pasada.
que ya hay una perspectiva de género en el Poder Judicial, donde los jueces tienen y van a tener que empezar a poner esta perspectiva de género por sobre en el juicio en sí. Y perspectiva de género no significa que porque matar a una mujer la pena tiene que ser más dura. Al contrario, las penas son duras. Me refiero a que el punto es que los jueces puedan comprender el contexto en general, para no revictimizar a la víctima o a la familiar de la víctima en este caso, pero sí también que exista un contexto tal como lo estamos conversando. Una perspectiva de género que a mi juicio lo conversábamos la semana pasada, llega bastante tarde. Llega en el 2022 y lo que asegura realmente es una vergüenza que la justicia no lo haya asegurado desde antes. Recordemos un poco el caso porque a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo en la casa y que no recuerda del todo este asesinato de María Isabel Pávez, una joven que el 17 de diciembre del 2020, estamos hablando, ¿cierto?, el año de la pandemia, ella abandona su casa porque va de visita a la casa del que era su pololo, ¿cierto? Que estamos hablando de este señor Carlos Méndez. Ellos tuvieron una relación, según lo que después salió, al principio se hablaba que había sido corta, que había sido fugaz, se había una relación, se logró determinar que aproximadamente era una relación de 7 años, Carlos, que había finalizado en octubre aproximadamente del 2020. O sea, en ese minuto ellos no eran pareja. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué María Isabel accedió a ir a la casa? Acá hay un tema súper importante que tiene que ver con la manipulación, que según todos los testigos ejercía justamente Carlos Méndez por sobre María Isabel Pávez, que era mucho más chica que él además, y que justamente a través de yo estoy solo, no tengo a nadie en Chile, tú eres la única persona que llenaba mi vida, necesito verte, termina convenciéndola para que ella acceda, no en una instancia de pareja, sino que acceda como una persona con la cual estuvo 7 años y tú le tienes algo de cariño guardado sin lugar a dudas. Claro. Y ella de buena fe accede y llega hasta el departamento de él. ¿Qué es lo que pasa en esa ocasión cuando se encuentran ambos juntos, solos, en el departamento de Carlos? Sí, y no olvidemos que este sujeto decía que tenía menor edad. Sí. Él se cambiaba se quitaba la edad. Ella siempre supo que era mayor que él, pero no tanto. Pero no tanto, exactamente. Estamos hablando de 10 años de diferencia, sí, ¿cierto? Sí, entonces él era el maestro manipulador en este caso, entonces sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces no nos pueden venir a decir que esta persona es una blanca paloma o el mejor Carlos, ser del mundo. Menor, empezó una relación con ella cuando ella era menor de edad. Exacto, ese es otro delito. Y aparte de ser un delito, imagino que la justicia tiene que tomar en cuenta, probablemente él venía manipulando y manejando la cabeza, los sentimientos, las emociones de María Isabel desde que se estaban formando, desde cuando ella era muy chica. Exacto, entonces llama a este sujeto a María Isabel, llega al departamento en forma amistosa y ahí es donde María Isabel le confiesa que ha tenido otras salidas con otras personas y esta persona se vuelve, pierde el control, según sus palabras, porque no sé si no quiero creer el tema del pérdida de control, porque si no se toman de esa forma, es inimputable, no sé qué. Esta persona es un arranque de ira, habla. Exacto. ¿No? Esta persona es imputable 100%, no está ni loco ni demente como lo dice, como lo podría tipificar la legislación, así que puede enfrentar el juicio sin ningún problema, así que la persona está mentalmente sin ningún absolutamente normal. Entonces esta persona viene y en ese momento comete el asesinato. No voy a entrar en detalles porque la familia nos puede estar viendo, obviamente, por la memoria de María Isabel. Pero él comete el femicidio que comete es idénticas características, y es un patrón que él sigue al que él comete en México en el año 2009, 2008, si es que no me equivoco, de su expareja en ese momento también, y eso es lo que motiva que arranque a Chile. Entonces tenemos una persona que comete y que 2 femicidios, uno en México y otro en Chile, con exactos patrones, con víctimas muy parecidas, inclusive parecidas físicamente, que eso es algo característico de los asesinos en serie, donde empiezan a buscar personas de las mismas características para poder quitarles la vida. Entonces, es una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y acá hay un punto súper interesante de poder analizar, y me imagino, pero igual la pregunto, porque a esta altura, con todas las cosas que hemos sabido de las policías, me imagino que las policías habrán investigado en el país, en todo el país, o preguntado al país, Bolivia, en Perú, etcétera, si existían homicidios de similares características. ¿Por qué? Porque este sujeto presenta el patrón clásico de un asesino serial. Eso es así. Ya comete, el asesino en serie
tiene que cometer 2 o más homicidios o femicidios para cometerse un asesino en serie, para que tenga el título y sea clasificado en esas características. Ya tenemos 2, el de México, el 2009, y el de Chile, el 2020. Pero a mí no me cabe la menor duda que en estos 11 años puede haber cometido otro homicidio u otro femicidio que no lo sepamos. Entonces, por las características que tiene esta persona. Entonces, es imperante que las policías puedan ver si es que existen otras víctimas. Vuelvo a insistir, a esta altura deberían saberlo, o deberían a lo menos haberlo investigado. Porque, vuelvo a insistir, es un patrón muy característico lo que él hace. Es muy característico. Sí, y es un modus operandi, porque al igual que en México, en donde él no quería presentarse con los padres de Itzel y mantener siempre esa distancia, acá en Chile pasaba lo mismo, porque la mamá de María Isabel no tenía mucha relación con él no era una persona que iba a visitar a María Isabel a su casa, o sea, no había ese vínculo que es como normal. O sea, acá en Chile nosotros cuando pololeamos, cuando somos chicos y hasta cuando somos grandes, vamos a la casa de la pareja, hola tía, o sea, existe como una relación un poco más fraternal. Y son 7 años, ¿cierto?, de relación. Son 7 años, y no menor lo que dice Michael, porque puede haber una relación de 10 años de diferencia, 15, 20, pero si ambos son mayores de edad y están completamente conscientes de con quién están iniciando esa relación. En este caso, claro, estamos ante una chica que en ese entonces era una adolescente frente a un hombre que ya tenía todo un historial para atrás. Entonces, uno dice, ¿cómo llegan a formarse esas relaciones? Y acá tenemos el antecedente de que ellos se conocen en un evento de anime. Ambos eran como bien fanáticos de este tipo, ¿cierto?, de cultura japonesa, donde usaban maquillaje, ¿cierto?, vestimentas un poquito como extravagantes. De hecho, había un gusto en común importante. Había un gusto en común, claro. Entonces, por ahí uno dice, claro, engancharon por ese lado. Mira, pasemos a revisar lo que dijeron algunos de los amigos con respecto a esta relación. Y, por ejemplo, hay un amigo de María Isabel que describe lo siguiente. El Yaros, como lo conocíamos, tenía una labia impresionante. Así conquistó a la Mari. Ella obviamente estaba encantada con él, porque además era menor de edad, era chica. No habíamos visto un par de veces, entonces ya había una especie de confianza con él, y la Mari jamás la vimos mal con él. No descarto que él la haya manipulado, porque por la diferencia de edad pudo ser. Pero ella hacía su vida, estaba enfocada en sus estudios y nunca nos contó algún tipo de agresión sobre él. O sea, a luces de todos los amigos o cercanos, era una relación bastante normal. El tema es que, claro, hay cosas que de pronto suceden entre las parejas, entre 4 paredes, y muchas veces, y lo hemos visto a lo largo de los años, lamentablemente, las mujeres no nos atrevemos a hablar esas cosas, ni siquiera con nuestras madres o amigos más cercanos. Entonces, hay muchas cosas que van quedando solapadas en el tiempo, hasta que lamentablemente la bomba explota. Claro, y claramente este tipo de declaraciones yo creo que hablan del entorno de amigos, de lo que ellos podían observar, pero como bien dice Monty, lo que pasa a 4 paredes, dentro de 4 paredes, no todos lo podemos conocer. O sea, no significa que no haya existido una violencia anterior en el pololeo. Hay muchas relaciones que uno ve de pareja y que se ven aparentemente ideales, y que es la familia perfecta y es la pareja perfecta, y se cierran las puertas de la casa y ahí la violencia es extrema, y justamente una... no sé si decir norma, está muy mal utilizada la palabra, perdón, pero algo que se repite, un común denominador en las mujeres agredidas justamente, es no contarle al entorno, es no demostrarle a las otras personas que están mal. Cuesta mucho que una persona agredida, que una mujer en particular, que es el caso que estamos hablando, se atreva a hablar. En promedio son 7 años para poder hablar de una agresión, ya sea física, ya sea sexual. Entonces, este tipo de declaraciones me parece importante para ver el entorno. Claro, no podríamos decir, oye, los amigos, ¿por qué no hicieron algo antes? Pero no significa que dentro de la relación no existiera una violencia antes. Y eso, me imagino, Carlos, también será materia de consulta en esta investigación, ¿o no? Pero ya que Carlos está hablando, saber efectivamente qué es lo que sucedía dentro puede ser un agravante. Evidentemente, si hay otro tipo de agresiones, significa que es una agresión constante. Tal como ustedes lo dicen, lamentablemente las estadísticas lo indican, cuando hay violencia contra la mujer es... A ver, hay 2 puntos de vista en cómo se podría enfrentar una mujer ante una violencia. Uno es
no voy a decir nada porque quizás ¿qué me van a decir? Ya empieza, te dije que no te juntaras con esa persona, te dije que no era para ti, y empiezan a culpar a la víctima. Empiezan a culpar a la víctima, exactamente. Y eso ya, por favor, no hagan esos comentarios, porque a lo mejor es de la rabia, es de la conciencia, y muchas veces las mismas mamás son los que hacen esos comentarios. Entonces, eliminen eso. La persona, cuando es víctima, necesita el apoyo solamente, no que la cuestionen. La decisión ya está tomada, el tiempo no se puede volver atrás, entonces... Y nadie sabe lo que pasaba por la cabeza de esa persona. Si alguna vez algún familiar, y eso es un llamado a todos, les indica esto, denle la confianza, y lo único que necesita esa persona es apoyo. No la cuestionen, por favor, porque en ese cuestionamiento es donde se separa nuevamente y la víctima se vuelve a encapsular en su problema y se aísla nuevamente, y va a ser mucho más difícil poder contactarse nuevamente con ella del punto de vista de conocer qué es lo que realmente está pasando. Entonces no sabemos si ese podía haber sido la realidad de María Isabel, no lo sabemos, seguramente lamentablemente puede que no lo sepamos nunca, claro. Pero no me extrañaría que haya existido algún tipo de violencia, a lo menos verbal, conociendo la personalidad de esta persona también. Es una persona, y sus amigos cercanos lo comentan, una persona con mucha labia, muy cercano en el tema de conversar, porque evidentemente tienen años de diferencia, y más de 10 años de diferencia de edad, a eso me refiero. Claro. Y esta persona hacía exactamente lo mismo con la víctima, con Itzel, que fue la víctima en México. Generalmente estos abusadores tienen una forma de hablar mucho más encantadora, o se presentan de una forma para envolver a la víctima. Entonces, y acá había un punto en común que nos entrega Monty, que es súper importante. Había un gusto en común. Sí, claro, por supuesto. O sea, más allá de la diferencia de edad, ellos tenían mucho tema para conversar. Exacto. Y probablemente... Eso es atractivo. Él empezó a enamorar, a encantar desde esa lógica. Hablando del tema de la violencia, el otro día veía en estos puntos pronto, en la carretera, en los baños de mujeres, o sea, no lo vi yo, me lo dijo una amiga con la que viajé, me contaba que adentro del baño estaba lleno de WhatsApp silencioso. Avisos gigantes que decían, este es un WhatsApp silencioso, en caso de que tú seas víctima de violencia, escríbenos a tal número, no vas a recibir una notificación con ruido, nadie te va a llamar. Me parece que son medidas que se están tomando bastante positivas. Exclusivamente en el baño de mujeres estaba presente. De hecho, hace un par de días atrás también una víctima de violencia llamó a Carabineros pidiendo, como haciendo un pedido. Y afortunadamente los Carabineros... y ahora fue otro hace un par de días atrás, y afortunadamente el operador de Carabineros, la operadora también entendió y pudieron tomar detenido al victimario. Entonces, exacto. Entonces es súper importante que todos conozcamos estos códigos, estas alertas, para poder ayudar a las víctimas. Si eso es lo importante acá, no por ser hombre o por ser mujer, tenemos que cortar o coartar esta forma de apoyar a las víctimas. Las víctimas generalmente son mujeres de violencia, obviamente. También hay víctimas hombres en menor escala, pero tenemos que entregar la confianza y el cuidado a la víctima, no tenemos que revictimizarla, y eso es súper importante. Carlos, sigamos en el caso de Carlos Méndez, para hacer memoria. Él se escapa, como tú bien dices, ese día que le da muerte lamentablemente a María Isabel. Él toma sus cosas y se escapa a Valparaíso. De hecho, es el 6 de enero del 2021 cuando lo toman detenido. Justamente lo encuentran y lo toman detenido. Él hizo toda una especie de estrategia para no ser pillado en ese momento. De hecho, según un testigo que hablaba con Mega, que estaba en el mismo hostal, ¿cierto?, como vecino de habitación, decía que él no salía de la pieza, que orinaba en un tarrito dentro de la pieza, y que en la noche, cuando estaba todo silencioso, cuando no había nadie, él salía a botar ese tarro. Y que él había dicho cuando arrendó su habitación que le iba a arrendar solamente por un par de días porque después tenía un viaje a Argentina. Eso habla para ti, con tu expertise, con tu estrategia en la justicia, habla de una persona que en el fondo tan en shock no estaba, porque supo preparar una estrategia para que nadie lo pillara, supo escaparse. Él dice que fue un ataque de ira, que entró en shock. Yo me imagino que una persona en shock no sabe cómo reaccionar, pero pareciera ser que él tenía mucha experiencia en cómo ocultarse de las policías. Sí, aparte que todo lo que tú dices es correcto, sumado a que no hacía llamadas telefónicas, estaba oculto, claro, para que no lo descubrieran, para que nadie lo viera. Entonces sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Claro.
¿Estaba tan en shock según tu versión? ¿Qué es lo que pasaba con la justicia? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la justicia? Seguimos revisando estos casos de violencia contra la mujer, lamentablemente de femicidios, después de la siguiente pausa. Esto es Así Somos. Cada noche también aquí en Así Somos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, Carlos, Michael te dejaba plantear una pregunta, porque claro, en esto de que confiesa, ¿cierto?, Carlos Méndez el crimen, el femicidio contra María Isabel Pavés, él dice que fue por un arranque de ira, que quedó en shock y que no sabía lo que hacía. Sin embargo, él ocultó evidencia, se fue a Valparaíso a esconder. Él realizaba llamados, ¿cierto? Incluso, recordemos que le pidió dinero a la mamá de María Isabel, haciéndose pasar por María Isabel, claro, diciéndole que el celular se le había roto y que le depositara una cierta cantidad para comprarse uno nuevo. O sea, estamos hablando de un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo para poder evadir su culpabilidad y para poder ocultar este brutal femicidio. Por lo tanto, la teoría de que esto fue, quede en shock y solo fue un arranque de ira, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Estaba en shock, en ninguna circunstancia. No, en ningún caso. En ningún caso. Yo creo que la pista más importante acá, o la evidencia para probar lo que estamos conversando ahora, es que él es capaz de, después de hacer el horrible hecho que cometió, de haber asesinado a María Isabel Pavés, y después hacer todo lo que hizo dentro de ese departamento, fue capaz de llamar tranquilamente y hacerse pasar por ella, mandándole mensajes a su madre, pidiéndole dinero, cifras de montos exactos y todo eso. Entonces la mente es súper fría en ese caso. Está claro que no está en shock. Está claro que no es que tuviese un ataque de ira, ni mucho menos. Al contrario, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, y después está consciente de llamar, prender el teléfono durante el día 30 segundos, hacer llamadas y apagarlo nuevamente. De no salir de la habitación para que no lo vean. Exacto. Conseguir pasajes para irse fuera al norte del país, viajar de Santiago a Valparaíso, pese a que no tenía vehículo y que todo Chile lo estaba buscando, pero de alguna forma llega a Valparaíso. Entonces ahí empezamos a ver también qué tipo de redes de protección podía haber tenido esta persona o puede tener esta persona, porque no olvidemos que cuando viene y arranca desde México después de haber asesinado a Itze, tiene una red de protección. El departamento donde estaba era de un amigo de él y seguramente por ahí también lo estaban protegiendo. Carlos, eso te quería preguntar. Está claro que no está en shock según tu expertise, ¿cierto? Y bueno, uno como ciudadano dice, bueno, acá este tipo tenía una estrategia. ¿Está tan claro si actuó solo o no? A ver, el hecho, al parecer, con los antecedentes que tenemos en este minuto, el hecho en sí habría actuado solo. El tema es esta red de protección para saber qué es lo que pasó después o antes, en el sentido de que, porque no olvidemos, a ver, vamos antes del asesinato de María Isabel Pavés. Él viene prófugo desde México, porque en México existe una orden de arresto en contra de él por un feminicidio también. Entonces, el feminicidio de Itze. Y esto está del 2009. Y de alguna forma ingresa a Chile, ya sabemos que con un pasaporte, con un nombre falsificado, porque al parecer el pasaporte es de verdad, y tiene esta red de protección, tiene trabajo, amigos le entregan, le pasan o le arriendan departamentos. Entonces se va generando esta red de protección durante un periodo bastante largo de tiempo, de más de 10 años. Y vuelvo a insistir, ¿cómo llega esta persona de Santiago a Valparaíso? Pese a que no es una larga distancia, pero si lo hubiese realizado en bus, tendríamos cámaras del metro o de las cámaras del terminal de buses. Alguna persona lo hubiera identificado. ¿Quién le renta ese lugar donde se queda? ¿Quién le indica quédate en este hostal y no en otro? Porque aquí va a estar más protegido. A lo mejor los conocía, no lo sabemos. Eso tiene que quedar claro en el juicio. Sí, imagino que hay como una cuadratura de, como decía Monty, cuando prendía el celular, si es que se comunicaba o no con alguna persona. Solo poner como antecedente que este testigo que habló con Mega, que estaba también hospedándose en ese hostal, decía que esta persona era muy distinta a como salía en su página de Facebook, en su fotografía, y que probablemente por ahí modificó su rostro, claro, se cortó el cabello. Costaba reconocerlo porque era muy distinto. Tú has mencionado en varias ocasiones el caso de Itzel Monroy, justamente esta joven que el año 2009 fue también asesinada. No solamente se parecía en lo físico a María Isabel, acá estamos viendo imágenes de Itzel, a quien le mandamos todo el cariño a su familia. Sabemos que Así Somos muy visto en México también. De hecho,
recuerdo haber leído al papá que se impresionó mucho por el parecido físico que tenían ambas chicas. Y ellos se enteran, Carlos, justamente porque es la hermana de Itzel quien recibe una especie de cadena, ¿cierto?, de información con muchas fotografías. Al principio no le da mucha importancia y después la revisa nuevamente y reconoce justamente a Carlos Méndez como la expareja de su hermana y el hombre que le dio muerte a su hermana. Puede ser que México pidió la extradición, tengo entendido. Sí. Puede ser que termine el juicio acá en Chile y después sea extraditado en México, tiene que pasar la justicia y años de cárcel, Carlos Méndez, acá en nuestro país, y después otro juicio en México. ¿Cómo funciona esa realidad cuando hay dos países que quieren al mismo culpable? Sí, México pidió la extradición. La Corte Suprema le accedió a la extradición después del juicio. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos que saber qué es... para que enfrente el juicio allá. Sí, es eso, lo importante acá es que enfrente la justicia mexicana también. Una vez que enfrente la justicia chilena, que es el juicio oral que ya ha comenzado la semana pasada, significa que una vez que sea condenado, si es que es condenado, porque siempre están las dos opciones, pero si recibe una condena, dependiendo de esa condena, se va a saber si esta persona va a poder estar de forma presencial o de forma que tiene un nombre, no me recuerdo en este minuto, pero es que no esté presente en el juicio, pero el juicio se hace igual. En el juicio mexicano. En el juicio mexicano. Sí. Entonces, hay dos opciones acá. De acuerdo al delito que cometió acá, lo más probable es que... la lógica, pero muchas veces la justicia no funciona con lógica, sino que con hechos, lo más probable es que sea una cadena perpetua calificada. ¿Qué quiere decir eso? El resto subía a la cárcel, en una cárcel chilena. Si es así el escenario, evidentemente tendría que participar en una... se debería hacer el juicio en México sin esta persona presente y debería ser condenado también en México, independiente que a lo mejor no se va a cumplir, nunca va a ir a una cárcel mexicana porque va a pasar todos sus días lo que le queda en Chile. Pero sí, obviamente para la familia en México se va a cerrar el ciclo, el proceso judicial y se puede iniciar el duelo. Esa es una opción. La segunda opción es que la condena sea menor a un presidio perpetuo calificado, que sean 20 años, 15 años, no sé, no lo sabemos. Y si es así, cuando se termine esa condena, se toma a la persona y se lleva a México y que se hace el juicio allá en ese momento. Ah, pero una vez terminada la condena en Chile. Tiene que terminar siempre la condena en Chile si es que es condenado. Si que por una extrañísima razón esta persona es absuelta del juicio en Chile, que no debería ser, pero es una opción siempre. Se toma a esta persona detenida, de nuevo, en el fondo ya está detenida, se toma y se lleva a México, vienen las autoridades mexicanas, lo toman y enfrenta el juicio en México. Esos son los tres escenarios en que se está enfrentando esta persona en el juicio. Yo creo que lo más probable, dentro de la lógica, es que sea cadena perpetua calificada y se haga igualmente el juicio en México y que en el fondo enfrente la justicia mexicana a la distancia, pero en el fondo sea condenado igual. De todas maneras, esperemos que la justicia haga lo suyo y que, tal como tú lo mencionabas en el juicio de Nicolás López, ¿cierto?, donde fue finalmente acusado por 2 delitos de abuso sexual, en donde se aplicó perspectiva de género, en este caso ocurra lo mismo por la justicia que tanto quiere la familia de María Isabel Pávez. Esperemos así sea para que su madre y todos sus cercanos puedan de alguna vez cerrar este ciclo que ha sido tremendamente doloroso. Pero hay más casos esta noche, Michael, Carlos, nos vamos hasta Perú, porque ya ha sido página, ¿cierto?, primera plana en todas las noticias, la chilena que es rescatada junto a su hija en Perú. Su esposo la mantuvo captiva, ¿cierto?, cautiva durante 4 años, encerradas en un departamento en nuestro país vecino. La mujer identificada como Viera Rivera, de 42 años. La verdad es que este caso de verdad que es brutal, porque ¿cómo tú puedes mantener a una persona secuestrada por tanto tiempo y más encima esta mujer que fue madre en este periodo? Recordemos que su guaguita es súper pequeña, tiene 2 años, ¿cierto? De hecho, una guaguita que no conoce... lo que es la vida exterior. La vida exterior. No habla, según las declaraciones que entregaba Viera, su guaguita no habla porque no ha interactuado nunca con otros niños, tampoco no tiene esa lógica. Y solo sumar a los antecedentes que tú nos entregabas, Monty, que acá está el marido, está involucrado, y se casaron en Chile, pero después se fueron a ir a Perú. Pero también los padres del marido, también los suegros, Carlos, que... De hecho, ella contaba en una ocasión que su suegro la pilló hablando con su hermana
contándole un poco todo lo que sucedía, y el suegro no solamente la obligó a cortar el teléfono, sino que además después la agredió físicamente por haberse comunicado con su hermana. ¿Cuál es el escenario legal en el que se encuentra Viera Rivera Salazar en esta ocasión? De salud están estabilizándola justamente. Sí, a ver, ella estaba secuestrada, porque esa es la palabra, es un secuestro cuando uno está contra la voluntad en un lugar que no quiere estar, es un secuestro, y eso está tipificado en todos los países del mundo y es parte de los derechos humanos, nadie puede ser secuestrado. Entonces, ella fue afortunadamente recuperada por la policía. A ver, ¿cuál es el contexto? Afortunadamente ella denunció esto previamente, pero nunca la policía cuando fue a la casa nunca vio nada extraño, porque los suegros y el esposo de ella disfrazaron esta imagen, y obviamente por eso la policía no pudo hacer nada en esa oportunidad. Hasta que ocurre... Y además, Carlos, tengo entendido que en su momento ella también, porque habían hartas denuncias de vecinos, sí, sobre todo y de hecho, bueno, acá es una denuncia de vecino lo que gatilla esta situación, sí. Pero en momentos anteriores también habían existido denuncias de vecinos, había ido policía a la casa y se habían encontrado con una negativa, por lo que vi en algunas noticias de parte de Viera, como negando lo que sucedía. El hecho de que una persona, y lo repetimos nuevamente, lo hablábamos antes, de que una mujer niegue una violencia no necesariamente es la realidad. Es muy difícil, y hay muchas veces que las mujeres efectivamente, incluso a la misma policía, le niegan porque tienen miedo, porque hay una amenaza atrás, porque probablemente, y acá es una conjetura mía, a lo mejor está siendo amenazada con la vida de su propia hija. También puede ocurrir esa relación. Entonces, me imagino que ahí tiene que existir, si todos los vecinos están denunciando que hay violencia en una casa, si hay una mujer que no sale comúnmente de su casa, me imagino que tendría que existir una investigación policial un poquito más exhaustiva que solo quedarse con la versión de los suegros, el marido y ella, ¿no? Exacto, no sabemos si detrás de la puerta, cuando estaba siendo entrevistada por la policía, estaba el suegro con un arma apuntándola o con un cuchillo, no lo sabemos. Afortunadamente, tal como tú lo dices, una vecina denunció nuevamente, y afortunadamente hubo una fiscal que se percató de esto y dijo, qué extraño esto, y vamos a investigar más allá. Y llega la policía, hace el allanamiento y se encuentra con todo este escenario que era verdad, que todas las denuncias anteriores ratificaban esto. Entonces ella está siendo atendida, la fiscalía la protegió de inmediato. Vuelvo a insistir y felicitar a la fiscal que hemos visto en algunos medios de comunicación, porque actúa de forma muy rápida, sí, y entrega todo el apoyo de un Estado hacia la víctima, las víctimas en este caso. Ya la están estabilizando médicamente y psicológicamente, y el esposo y los padres los suegros de esta mujer ya están siendo interrogados por parte del Ministerio Público, y seguramente de ahí algo va a salir. Es bastante ilógico pensar, pero ocurre, y lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos, que ocurren estos hechos. Mucha gente, yo veía en las redes sociales, que criticaba, ¿y dónde estaba la familia de ella?, que no se preocupaba. La familia de ella vive en Traiguén. La madre está bastante enferma, no tiene acceso, una persona de la tercera edad, no tiene acceso a mucha tecnología. Pero la tía sí, y ella fue las personas que trataron de iniciar, que tratar de apoyar a ella como familia desde acá, desde la lejanía, y también tenemos que recordar que hubo pandemia y no se podía viajar, no se podía hacer nada. Entonces, además, el escenario era lo ayudaba mucho a ocultar este secuestro. Exacto, y no estamos hablando de Lima tampoco, sino que estamos hablando de Chiclayo, una ciudad que está en el norte del Perú, casi muy cercana a la frontera con Ecuador, entonces bastante lejos de nosotros. Entonces se transformó en la tormenta perfecta, pero estas personas sí o sí deberían enfrentar la justicia, y no me cabe la menor duda. De todas maneras, pasemos a revisar cómo conoce Viera a su esposo. Dice, conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda para que me rescaten. También narraba, decía, la comida me la tiraban por debajo de la puerta, luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir. La denuncia se archivó. Es tremendo
también ver cómo la gente de pronto opina desde la vitrina, ¿cierto? Desde detrás de la pantalla, me meto a la red social, empiezo a opinar sobre el caso, sin de pronto tener mayor información, sin conocer cómo se han dado las situaciones. Acá la misma Viera dice que ella pidió ayuda a su hermana, que hizo una denuncia y que todas estas cosas fueron ocultadas. Entonces, ojo también cómo nosotros como sociedad nos hacemos partícipes de pronto de todas las situaciones que ya de por sí son negativas y le echamos más negatividad. Lo otro las autoridades de nuestro país que están representándonos en el país vecino en este caso, porque si hay una denuncia de un secuestro que hace una chilena que desde Chile, a lo menos el cónsul o el embajador de allá o el equipo jurídico de la embajada de Chile en Perú tenía que haberse preocupado. Qué raro, hay una denuncia por una chilena secuestrada en este país y nosotros estamos acá representando al país. Entonces, a eso voy con que la investigación parece ser demasiado por cumplir. Porque según lo que yo escuchaba, claro, fue la policía. Entonces uno podría decir ya, la policía cumple, ¿cierto? Mandan. Y ella dice, no, está todo bien, cierro la puerta. ¿Cómo no hay un trabajo más allá? Como tú bien dices, desde la autoridad dice, ¿sabes qué no? Acá hay una denuncia de, no sé si habrá utilizado la palabra secuestro con la hermana, pero hay una denuncia por lo menos de una mujer que ya no puede salir de su casa, si no quieren utilizar la palabra secuestro. ¿Podríamos poner una policía de punto fijo? A ver, mira, lo que estamos viendo en pantalla, ojo, gracias Simón, es Giorgio Armas. Este es el hombre. El marido, que digamos, tuvo secuestrada desde el año 2018 a esta chica, a Vera. Es una persona, es un comunicador en Perú. Él tiene un canal de YouTube que es bastante reconocido. No es una persona cualquiera en el sentido de reconocimiento mediático. Él es conocido mediáticamente, tiene ahí, es un comunicador. Esta es la persona que tuvo desde el año 2018 a Vera secuestrada, secuestrada a ella y también a su hija. Lo que me llama la atención es cómo nos quedamos con la versión de los suegros, porque me imagino el escenario como los suegros, Giorgio y la mujer secuestrada. Es que, está todo bien. Es que es el punto. Y ahí nos vamos para la casa. Es que es el punto. Yo creo que ¿cuántas denuncias reciben nuestras autoridades, me refiero a cónsules, embajadores, en otros países donde hay un chileno secuestrado o que no puede salir de su casa? No creo que sean muchas, en los diferentes países donde tenemos representación diplomática. Entonces, si llega esa información, que me imagino que le tienen que haber avisado a la autoridad de nuestro país, en el país vecino, y la policía dice, no hay nada, perfecto, pero a lo menos alguien tiene que haber llamado a la hermana acá en Traiguén y preguntarle, oiga, ¿sabes que este es el resultado de la investigación? ¿Está segura? ¿Qué le dijo su hermana? A alguien, ¿cómo nadie le llamó la atención? Sí, esa es la pasividad de las autoridades. No, además, obviamente, de la policía, pero puede pasar este disfraz o esta actuación, pero de nuestras autoridades. Si eso es lo que me preocupa, y no es el único caso donde han habido compatriotas afectados en el extranjero, donde las autoridades administrativas de nuestro país no prestan o no les interesa. ¿Sí? Eso es lo preocupante. No reaccionan a tiempo. Giorgio, según sus testimonios, Monty, él ha dicho que, bueno, no se hace cargo de esto, desconoce absolutamente, y de hecho su gran como, que una tontera, pero su gran como caballito de batalla es decir que su hija nació en una clínica. De hecho dice, nuestra bebita nació en una clínica en el Perú, gracias, y recibe muchas bendiciones, y dice que el abogado, está todo en manos del abogado, pero niega absolutamente esta realidad de secuestro, sin mayor argumento por lo que uno puede observar. Sí, es bien terrible. Hay mucha desidia, hay mucho prejuicio. Nuevamente nos encontramos en investigaciones en donde falta perspectiva de género. No estamos hablando solo de Chile, yo creo que esto se repite en muchos países, sobre todo de Latinoamérica. Pero aquí me parece clave que nosotros como ciudadanos nos empecemos a involucrar cuando somos testigos de cosas como esta. Y por eso destaco la vecina que hace esta denuncia, que entiendo que fue el 1 de mayo y el día 11 fue cuando se va al rescate, porque lo vimos, por ejemplo, en el caso de Itzel que hablábamos anteriormente, cuando se produce esta pelea al interior del departamento de Itzel, ¿cierto? Los vecinos decían, ¿sabes que nosotros escuchamos peleas? Pero no nos llamó la atención porque eran cabros jóvenes y siempre hacían fiesta y gritaban, entonces nosotros no nos metimos. Pasó lo mismo en el caso Narumi. En el caso Narumi nadie dijo nada por su desaparición porque asumen que es como una residencia universitaria, hay mucha bulla siempre, los cabros van, vienen, a veces no se quedan, entonces a nadie le llama la atención. Pero no
nosotros tenemos que hacernos parte de cosas cuando notemos que algo está extraño, sintamos ruidos que no corresponden, sintamos que hay algo que nos hace ruido, tenemos que hacernos parte, porque de pronto de nuestras denuncias o de nuestra palabra podría incluso depender la vida de alguien. Es interesante esa visión, pero ¿qué poder tenemos nosotros como vecinos para denunciar? ¿Hasta dónde llega la denuncia? Lo vamos a conversar con Carlos, pero antes los queremos dejar a ustedes en sus casas con el siguiente consejo de nuestro tremendo auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Ya lo sabes, a ese policial para que comentes en las redes sociales y participes de esta mesa redonda junto a nosotros. Monty Tejada plantea esta visión, esta crítica social de alguna forma de lo poco empáticos que estamos siendo, Carlos, nosotros como vecinos de algún conflicto. El llamado es a denunciar, pero ¿hasta dónde? Centrémonos en Chile. ¿Hasta dónde está el poder de denuncia de un vecino que escucha gritos en una casa? De acuerdo a la ley de violencia intrafamiliar, cualquier persona puede denunciar. Claro, lo faculta. ¿Pero qué fuerza tiene la denuncia? Tiene que, si el vecino llama a carabineros o investigaciones, las policías están obligadas a ir de inmediato y verificar si esa denuncia es real o no. También el vecino puede guardar el anonimato por, obviamente, temor a represalias, pero es importantísimo. Importante eso, ¿se puede denunciar anónimamente? Sí, por supuesto. O sea, siendo una denuncia responsable, no llamar por cualquier cosa, obviamente. No la pitanza. Pero una denuncia responsable, es importante que los vecinos lo hagan, que se involucren, porque ahí puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, importante también. Y que la policía también las considere. A eso es. Importante también que la policía la considere, sí. Porque me imagino que debe existir mucho resquemor, sobre todo cuando son anónimas. ¿Cómo verifica la policía después quién te está llamando? Porque uno tenía la idea de que cuando uno hace una denuncia, uno dice, mira, yo soy el vecino de tal lado, entonces después la policía va a confirmar esa denuncia a la casa. En el caso de que sea anónima, desde la verdad, desde el conocimiento que tú tenés, ¿se puede llegar a tomar con menos peso desde la institución de carabineros en nuestro país? No debería ser así. Pero esa es la teoría, no desde la práctica. No debería ser así. Ya. Sí. Pero en el fondo, a ver, cuando la gente hace la denuncia anónima y el policía tiene que llegar, y hablo del policía porque puede ser carabinero de investigaciones, la policía de investigaciones también es policía, obviamente no significa que esté fuera del margen de la ley. Y ellos encuentran esto, automáticamente ellos son los denunciantes porque están viendo flagrancia. No nos olvidemos que la flagrancia es un periodo bastante extenso de tiempo, y si es un hecho violento dentro de un domicilio, la policía puede entrar sin ningún problema al domicilio y verificar si esto es lo que está ocurriendo es verdad o no. Pueden entrar en ese caso. Sí, le pueden estar salvando la vida a la víctima. Perfecto. Oye, es importante que Viera declaró amenazas de muerte en su momento, también agresiones. Su hija está en un centro de menores en este minuto. De hecho, los siguientes pasos, mientras a Viera la estabilizan, su pequeñita está, entendemos bien, en un centro de menores. El siguiente paso, Monty, sería ya que se puedan reencontrar justamente y venirse a Chile a estar con su familia en un entorno mucho más protegido. Claro, eso es lo que tiene que decir el tribunal, si finalmente le deja la tutela 100% a la madre y si le permite hacer su vida acá en Chile con su familia, y para que su hija pequeñita, imagínate qué traumático también tener que pasar por todo esto para todos, ¿cierto? Se vienen diligencias, ¿cierto, Carlos? Ahora con respecto, por ejemplo, a la pericia psicológica y al testimonio del suegro, y toda una investigación que me imagino parte ahora para poder esclarecer cómo se dieron los hechos, qué motivó finalmente a mantener secuestrada a una mujer durante tanto tiempo. O sea, ¿qué razón podría haber sobre eso? Nada lo justifica, pero yo no entiendo cuál era el motivo. No sé si se sabe algo al menos de eso, criminalmente. Sí, hay varias cosas que me llaman la atención. Uno, que este sujeto tiene más de 40 años, me refiero al esposo de Viera, y vivía todavía con los padres en un departamento, vivían todos juntos, los cinco en un pequeño departamento. Entonces ya eso me llama profundamente la atención, el por qué una persona que ya está casada, que tiene sobre 40 años, que se supone que es exitoso, youtuber o influencer, vive todavía bajo el techo con los papás. Eso es lo primero. Por último, cámbiate al departamento de al lado, pero no en el mismo departamento. Eso es lo primero. Entonces, a lo mejor pudo haber estado secuestrado él también como hijo, o se genera o él está criado de esta misma forma, y para él a lo mejor bajo su
su mente es es una normalidad tener a alguien así. Eso es importante analizar, que sea analizado, porque vuelvo a insistir, ¿qué hace una persona de 40 años viviendo con los papás todavía, siendo que está casado y trae a su mujer y tiene sus hijos ahí mismo? Entonces, eso es lo primero que me llama la atención, es como ese patrón... que puede ser un patrón que se está repitiendo en el fondo generacional. Es probable, y a lo mejor bajo su punto de vista y cómo fue criado, a lo mejor para él es normal. Entonces, vamos a la escala más arriba. ¿Quién es la escala más arriba? Ambos padres. ¿Quiénes son esos padres? ¿Qué es lo que ven? ¿Por qué tienen a esta persona así? Porque, a ver, pongámonos en la vida normal. Si tú a los 40 años todavía estás viviendo con tus papás, a lo menos tu papá o tu mamá te va a decir, ya, pues anda a buscar una pega un trabajo decente, y cuándo vas a irte de la casa o no sé qué. Entonces, tenerlo retenido a los 40 años, porque uno lo ve en los videos también, y se escucha la voz de una mujer cuando, sí, yo soy la productora y no sé qué, y me imagino que es la mamá de esta persona. Claro, estamos sacando... Entonces, son conclusiones que uno puede ir sacando en base a lo que hemos... Ahora, uno podría decir, a lo mejor él vivía ahí porque mantenía a sus papás. Pero ya de inmediato entra la otra pregunta, que uno dice, bueno, ningún papá va a aceptar que tu hijo tenga secuestrada a su esposa y a su hija. Exacto. Aquí, ¿quién va a ser? Y aquí vamos a ir viendo la responsabilidad. ¿Quién es el culpable en el fondo? Pero no todo. Claro, ¿dónde va a ir la responsabilidad? ¿Cuál va a ser la declaración de este sujeto, que es el esposo de Viera? ¿Y qué va a decir? No, mis padres me obligaron, porque si él dice eso, ellos me tenían obligado, a mí también me tenían secuestrado desde chico, pasa a ser una víctima. O a lo mejor no, esto es normal y nosotros lo hacíamos siempre, yo con mis parejas anteriores también, pasaba esto, no lo sabemos. Entonces yo creo que aquí se está abriendo una caja de Pandora en esta familia en sí, para saber qué perfil tiene, porque hablan también de una escuela de karate, que funcionaba también en el mismo departamento. Entonces todo bien extraño el contexto del cómo ocurren los hechos. Entonces yo creo que es importantísimo, lo primero acá es sacar a Viera del país, que se recupere mentalmente, que la hija es peruana chilena, entonces ahí va a depender de un tribunal, porque no creo que el tribunal le diga, pregúntale al esposo o al papá del bebé qué es lo que, si autoriza salir de Chile. Claro, entonces, ¿en qué escenario podría existir eso? Entonces yo creo que ahí está ese detalle. Va a ser importante ver que un tribunal establezca, usted va a tener la potestad del bebé de forma permanente y se puede venir a Chile. Vamos a estar muy atentos en este caso. Ojo, un dato. ¿Qué pasó? Viera está siendo representada a contar del día de hoy por el abogado Pedro Díaz, el mismo abogado que trabajamos juntos, así que les dejo ese dato. Perfecto, vamos a estar muy atentos entonces al caso de Viera y su pequeña, así como también vamos a hablar de la condena justamente que se está pidiendo para el imputado del robo con homicidio de Amanda Rojas, esta joven también que falleció lamentablemente, o sea, que fue asesinada el año 2018. El 2018 se hablaba de un suicidio, a pesar de las características de cómo había muerto, que era impensado un suicidio. La justicia el año 2018 dijo un suicidio. Recién, el año 2021, después de una lucha de la familia, después de 3 cambios de fiscales, después de una lucha a través de redes sociales, se determinó que había sido asesinada. El hombre que la asesinó hoy día se está pidiendo más de 20 años de cárcel para él. Todo eso y mucho más después de la siguiente pausa. Esto es AS Policial. Cada noche. Entramos de lleno en este caso, chiquillos. A mí como mujer, pucha que me duele tener que hablar de estas noticias, sobre todo cuando nuevamente vemos errores en las investigaciones, errores que cuestan aún más sufrimiento a las familias de las víctimas. Estamos hablando del caso de Amanda Rojas, una mujer que además, colega, estaba en su último año de relaciones públicas en el Duoc de Viña del Mar, cuando la madrugada del 6 de diciembre le quita la vida un femicida, un hombre con el que ella tenía una relación, según lo que se dice, un poco más de un año, algo informal, porque ella estaba privilegiando terminar su carrera, quería irse a estudiar inglés a Nueva Zelanda. Por lo tanto, la madre de Amanda decía que ella, claro, estaba con este sujeto, pero finalmente ella no quería formalizar nada porque tenía otros planes que tenían que ver más bien con lo profesional. Claro. Pero sabemos que, bueno, esto ocurrió en el 2018, en donde ya el femicidio estaba incluido dentro del Código Penal desde el 2010, pero lamentablemente no alcanza a entrar por Ley Gabriela, porque Ley Gabriela se promulga en el 2020. ¿Cuál es el cambio con la Ley Gabriela con el femicidio que ya se incluía desde el 2010? Es que antes solamente se catalogaba como femicidio muertes
provenientes desde un hombre hacia una mujer en un vínculo de matrimonio. En cambio, la ley Gabriela hoy día lo que hace es ampliar eso a relaciones de pololeo o convivencia, ¿cierto? En este caso fue en el 2018, pero igualmente se están pidiendo 23 años de cárcel para este sujeto, Carlos. Hablemos un poquito de este caso para que vayamos entendiendo cómo se fueron dando las cosas. Revisemos el titular, ¿les parece? Justamente para arrancar, de hecho, este titular que nos anuncia, como decía Monty, que piden 23 años de cárcel para acusado de matar a universitaria magallánica Amanda Rojas. Este caso, como bien decía Monty, es en la madrugada del 6 de diciembre que fallece. El 5 de diciembre ella llega del año 2018. Ella llega hasta su departamento ubicado en el cerro Los Placeres de Valparaíso. Es la última vez que ingresa a este departamento y es una amiga que luego de 2 días más o menos de notar la ausencia de Amanda, algo que era muy extraño, ¿cierto? Le llama la atención y ahí la encuentran lamentablemente muerta, tendida en su cama. Este caso es bien particular, Carlos, porque el 2018, este 6 de diciembre que empiezan 7 de diciembre en realidad que empiezan las diligencias, se encuentra una cámara de seguridad, ¿cierto? Después de encontrar a Amanda muerta, asesinada, se encuentra una cámara de seguridad donde se ve a una persona saliendo del departamento de Amanda en horas de la madrugada, ¿cierto? Medio rápido, qué sé yo, su abogado ve ese video y entrevistan a este tipo en su momento. Y él dice, mira, lo que pasó es que ella estaba como fuera de sí, se suicidó delante mío, yo salí del departamento, me asusté mucho, entonces salí, no supe cómo reaccionar porque vi cómo ella se estaba suicidando. Ese testimonio, a pesar de la forma en que ella estaba muerta, a pesar de que le habían robado, le habían sacado tarjetas de crédito, a pesar de que este mismo tipo se había comprado ropa con esa tarjeta de crédito, ese testimonio fue suficiente para que en ese momento, del año 2018, la Fiscalía, la Justicia dijera, ah, perfecto, entonces estamos hablando de un suicidio. ¿Cómo se entiende esa negligencia inicial en el cual le creen de inmediato la versión al tipo que iba saliendo asustado y que además le había robado a ella? Porque sacarle la tarjeta y comprarse ropa es un robo. Aquí es la quebrada la G. Ella no lo había autorizado. ¿Cómo se entiende esa negligencia? Esa es la... A ver, esa evidentemente es una negligencia y aparte es sucio el caso. Claro, a ver, el caso nunca fue un suicidio. Pero sí, a ver, es que aquí lo preocupante es que la policía de investigaciones que toma este caso en primera instancia ve todas las evidencias que hay en la escena, ve la escena del crimen completa, porque de acuerdo a la declaración esta persona estuvo cerca de 6 minutos, no estuvo más tiempo que eso, dentro del departamento. Tiempo suficiente para quitar la vida y además sustraer las especies, computador, un iPhone y además las tarjetas de crédito. Y pese a todo eso, yo nunca había escuchado que una persona se suicidara y se robara las tarjetas de crédito, se robara la computadora, se robara el teléfono y además usara la tarjeta de crédito después de fallecido. Entonces, obviamente es ridículo la postura que ellos tomaron y no tiene ningún sentido de lógica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Amanda era magallánica, su familia vive completamente en Magallanes, estamos hablando de la región más austral del mundo. Claro. Conozco perfectamente la realidad porque viví muchos años allá. Entonces, ¿el problema cuál es? Es que muchos estudiantes magallánicos salen de la región porque tienen que hacer las carreras en otras ciudades porque claro, no hay en la región no existen algunas carreras y eligen viajar a otras regiones del país, que es el caso de Amanda. Entonces, cuando a la familia le mencionan esto, evidentemente la familia queda cuestionada o no entiende mucho qué es lo que pasó porque Amanda no tenía por qué matarse, no tenía ningún antecedente de depresión ni ninguna cosa, entonces era poco creíble la historia que estaban mencionando, pero esa lucha desde más de 4.000 kilómetros de distancia hacia la región de Valparaíso, desde la distancia, tenemos pandemia, tenemos todo eso, cuando se supone que el Estado tiene que funcionar, las policías se supone que tienen que tener el conocimiento y hacer las cosas bien, este es lo que entrega. Entonces es una molestia, es una frustración para la familia enorme, donde después de golpear muchas puertas, muchos años, logran llegar donde estamos el día de hoy. O sea, Carlos, pasaron 2 años, 8 meses. Existió el cambio de 3 fiscales. Existió una campaña en redes sociales que me van a perdonar. La familia no tendría por qué haberse desgastado haciendo una campaña en redes sociales para pedir y exigir justicia. Porque en ningún momento le tendrían que haber dicho esto es un suicidio. Para no revictimizar no vamos a entrar en detalles, pero hay cosas del cuerpo clave.
justamente hay señales en el cuerpo, como por ejemplo la estrangulación. Ya, esa sí la voy a decir. ¿Cómo se había suicidado? O sea, se suicidó, pero alguien la estranguló antes. Hay muchas lógicas que no existen en el campo de un suicidio. Entonces la familia, ese desgaste que tienen, esa violencia psicológica que se ejerce también en la justicia, donde básicamente la familia te tiene que traer las pruebas, la familia te tiene que traer los culpables, donde la familia tiene que hinchar por redes sociales para que haya una presión mediática, una presión comunicacional. Me parece que de verdad ya cortémosla. Es como, no podemos estar haciendo el trabajo de la policía eternamente. Quiero que revisemos las declaraciones del abogado de la familia. Estoy hablando de Víctor de María, que habla un poco de lo que pasó esa noche. Dice: la salida abrupta a las 6:27 de la mañana, con Amanda fallecida en su apartamento, nos parecía que esto era grave y que configuraba hipótesis de una acción compatible con la del sujeto que estaba ahí. De todas formas, Monty, el sujeto dijo, ella se suicidó, y le creyeron al sujeto a la primera. Claro, y esto enciende las alarmas de las amigas, porque como yo les decía, todos describían a Amanda como una mujer tremendamente alegre. Ella era además muy feminista, muy empoderada. Ella estaba estudiando relaciones públicas y los amigos decían, ella era perfecta para la carrera, tenía todas las cualidades comunicativas, era una mujer que siempre estaba conectada en WhatsApp, en redes. Entonces le empezaron a mandar mensajes porque ella además estaba buscando trabajo, y el día 7 de diciembre a ella le había salido un trabajo que era algo puntual, pero que a ella la ilusionaba mucho, porque decía, si hago esto, capaz que me dejen o que me abra una puerta para poder hacer algo mejor. Por lo tanto, ella estaba súper entusiasmada por ese día 7 de diciembre. O sea, no tendría ningún sentido que se haya querido quitar la vida en un momento en donde ella sentía mucha ilusión por lo que se venía de aquí adelante, al menos en su carrera profesional. Y es una de las amigas la que tenía una copia de la llave de su departamento. Cuando llega, abre la puerta, se encuentra con ella sin vida. Y entiendo que también la amiga es la que pide la cámara de seguridad del edificio, cosas que debió haber hecho la policía. Es más, contactan a esta pareja y él dice que hace días que no sabe de ella. O sea, mintiendo desde un principio. Por lo tanto, hoy día sabemos que él está imputado como autor de este robo con homicidio, pero esta formalización de cargos llega 3 años después de que la familia tuvo que, entre comillas, conformarse, porque sabemos que no lo hizo, pero en el fondo la razón formal fue se quitó la vida. Claro, tuvieron que dar una lucha eterna. Es que de verdad que es tremendo, porque uno dice, a ver, no hay un médico forense que al momento de examinar, ¿cierto?, el cuerpo, no pueda hacer la diferencia entre si una herida fue autoinfligida o hubo participación de terceros. ¿Cómo un profesional que estudia para eso no es capaz de darse cuenta si es una herida y qué características tiene, Carlos? Yo no sé cómo se pueden equivocar tanto. Es que ese es el punto. No sé si quieren terminar el caso rápido o cerrarlo y punto. Porque, a ver, ¿el procedimiento cuál es? Y voy a hablar un par de detalles. Le pido perdón a la familia, pero la idea es que entendamos todos, especialmente en las casas. Tal como dijo Mike, hay un estrangulamiento y además hay lesiones con armas blancas. Nadie se suicida así. Y no una. Son varias lesiones. Entonces, es ridículo pensar... A ver, es que me cuesta buscar y encontrar las palabras y es muy importante lo que tú dices, Monty. ¿Cómo es posible que los profesionales que se supone que se dedican a eso en nuestro país, que estudian, que se supone que aprenden, que se supone que les enseñan bien, no son capaces de diferenciar entre un suicidio y un homicidio? Donde evidentemente hay una intervención de terceras personas. Vuelvo a insistir, ninguna persona suicidada se puede robar el teléfono, ni robarse la computadora, ni gastar ni las tarjetas de crédito y después gastar el dinero en las tarjetas de crédito. Eso es imposible. Entonces, si los expertos de la policía fueron al lugar y según ellos vieron un suicidio, vienen los segundos expertos, que son los del Servicio Médico Legal, que hacen la autopsia. Y si estos segundos expertos del Servicio Médico Legal que hacen la autopsia, y según ellos también aquí no hay intervención de terceras personas, pese a tener lesiones que son evidentes atribuibles a terceras personas, eso le informan al fiscal, y el fiscal se encuentra con 2 informes de 2 instituciones separadas, públicas, expertas, y que le dicen lo mismo. El fiscal no es mucho lo que puede hacer. Sí puede hacer, obviamente, decir, esto no me cuadra, porque también el fiscal tiene que pensar y él o ella tiene que liderar la investigación y se supone que también sabe
Y aquí nos estamos dando cuenta porque el caso de Amanda no es el único caso que hemos visto y que hemos analizado de esto. Entonces, evidentemente hay falencias en el proceso de formación de las policías, de las dos policías. Hay falencias de formación de los procesos de formación de los médicos que trabajan en el servicio médico legal, y evidentemente también hay falencias en el proceso de formación de los fiscales. Porque la familia, hay un desgaste enorme por parte de la familia, porque si tú no tienes dinero para contratar a un abogado o peritos privados... Ni siquiera sabéis cómo muere tu familia. Ni siquiera, exacto. Pero es que, Carlos, ¿sabéis qué? Yo entiendo lo de la formación. A todo esto hace un rato estábamos pasando un GC, no sé si lo podríamos repetir, del número de violencia en caso de que las mujeres necesitan denunciar. Muchas gracias. 1455... fue una orientación y ayuda para mujeres víctimas de violencia. 1455 si está siendo víctima de violencia. Recuerda que la violencia no solamente es el golpe, la violencia no solamente es con sangre, hay una violencia psicológica, hay una violencia económica, hay una violencia verbal, que también son igual de importantes, migratoria. Muchas gracias, Carlos. Cualquier tipo de violencia, orientación al 1455, orientación, ayuda y denuncia. Yo entiendo lo de la formación, Carlos, lo entiendo perfecto, pero me parece que ya seguir diciendo que son problemas de formación, que son falencias de formación, nos vamos a demorar 10, 15 años en arreglar la formación de los cabros que están trabajando ahora. Yo acá no sé si veo problema de formación, porque una cosa es equivocarte en el tema entre suicidio y homicidio, que ni yo creo que me equivocaría. Otra cosa es dejar en un quinto plano y que no te importe que hubo un robo también. Porque este tipo pasó 2 años, 8 meses en libertad cuando tendría que haber estado preso. Y él también robó y tampoco le hicieron absolutamente nada. Entonces me parece que hay un tema más allá de formación, que es más grave incluso, que es de disposición a encontrar la verdad. Y me parece, y puedo ser muy prejuicioso tal vez, que hay ciertos sectores donde a lo mejor la policía dice, ¿sabéis qué? Esta chica es de Magallanes, es de Valparaíso nomás, la familia no creo que hinche tanto, vamos a cerrar el caso. Creo que hay un problema de disposición de qué tanto nos importan los casos que se están investigando, más allá de la formación, porque si seguimos culpando eternamente a la formación, de verdad que esto nunca va a cambiar. Hay sectores donde importa menos la vida de las personas, te lo quiero preguntar así de frío. El silencio mediático ayuda también a esconder este tipo de situaciones, todo eso y mucho más lo responde Carlos Gutiérrez en este AS Policial después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, revisando el caso de Amanda Rojas, esta chica asesinada el 6 de diciembre del año 2018. Ya vamos con más antecedentes, pero antes escúchame bien en sus casas, porque el próximo lunes 30 de mayo la red transmitirá los premios Pulsar, que volverán a reunir lo más destacado de la escena musical local en un mismo lugar, que además por primera vez será en el Centro Cultural Estación Mapocho. Esta es la 8ª ceremonia de entrega de galardones organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Estoy hablando de la SCD, ya lo sabes, los premios Pulsar son este lunes 30 de mayo a las 22 horas y tú los puedes disfrutar y gozar solo por las pantallas de la red. Así que ahí vamos a estar atentos, lunes 30 de mayo a las 22 horas. Carlos Gutiérrez, ¿hay sector donde importa menos la vida de las personas? ¿O tendríamos que hablar de corrupción directamente? Sí, yo creo que corrupción, derechamente, de corrupción en el sentido, porque la corrupción no es solo pedir dinero a cambio de hacer algo, sino que es dejar de hacer cosas. Las policías están para investigar, están para cumplir su trabajo, al igual que el Ministerio Público. Todos ellos son empleados públicos y tienen que cumplir. Para eso están. Entonces, me encantaría saber cuál es la evaluación de estos 3 fiscales que sacaron durante el proceso, cómo los evaluó la fiscal regional o el fiscal regional, porque si los sacan de un caso es por algo, no los sacan porque son bonitos y porque están haciendo bien el trabajo, sino saber qué pasa con el médico que hizo el primer informe, saber qué es lo que pasó con el médico, sigue trabajando en el servicio médico legal, cuál es el sumario, habrá un sumario dentro del servicio médico legal, saber qué pasó con esos policías de la PDI que indicaron que esto era un suicidio o un homicidio, están relacionados con el autor del delito, son amigos, se conocen, no lo sabemos. Ese es el punto. ¿Dónde está el director de educación o los jefes de educación de Carabineros e Investigaciones? Porque sabemos que la educación o la formación de las policías es irregular, no es buena. Están pagando, ese es el punto. Yo creo que ya a esta altura, yo creo que a esta altura hay que tener sanciones, hay que sancionar a la gente. Si usted no hace bien su trabajo, se va y punto. ¿Qué pasa si uno hace mal su trabajo? ¿La familia puede exigir esa investigación? Por supuesto, por supuesto. Y de hecho la mamá de Amanda, ella dejaba
ver en el fondo todas estas negligencias. Ella hablaba que había mucha lentitud por parte del proceso, falta de interés, que tardaron meses en tomar algunos testimonios. De hecho, ella misma comentaba que durante la investigación se supo que este sujeto ya tenía antecedentes de violencia con relaciones anteriores y que de hecho habían dos mujeres identificadas y solo una quiso declarar con respecto a eso, y la Fiscalía se demoró meses en recoger su testimonio, teniendo a una también víctima dispuesta a hablar. Entonces, todas esas cosas obviamente que van mermando la justicia, y queda como esa sensación de que si nuevamente las familias no hacen una investigación en paralelo, no ponen querellas también en paralelo y no se mueven con sus propios medios, las cosas terminan con una justicia injusta. Porque esto ya sabemos que va a empezar ahora y que probablemente este sujeto sea a lo mejor condenado por este robo con homicidio y no como este suicidio que en un principio se le hizo creer a la familia. Encuentro que es un dolor súper grande. Carlos, ¿una reflexión final? Sí, yo creo que estamos en el momento en que tienen que las instituciones públicas, los empleados públicos tienen que ser evaluados como corresponde y también deben ser sancionados como corresponde. Si nosotros que trabajamos en empresas privadas no hacemos bien nuestro trabajo, lo primero que nos hacen es sacarnos. La persona que no hace el trabajo bien lo sacan. Punto. En el servicio público debería ser lo mismo, y eso incluye a las policías, porque además cometen un delito. Así es, nosotros desde esta tribuna le vamos a dar visibilidad a todos los casos para que la verdad llegue a puerto. En pantalla el 1455, Fono de Orientación y de Ayuda justamente para mujeres víctimas de violencia, 1455. No tengas miedo de denunciar, sabemos que es un proceso tremendamente complejo, pero nada, a no tener miedo. Queremos dejar hasta acá este capítulo y mandarle un abrazo enorme también a nuestro querido amigo y compañero de trabajo, Juan Andrés Alfate. Abrazo para ti, para tu familia, así que vamos a estar ahí, está atravesando un momento complejo en lo familiar, pero ya va a estar muy pronto con nosotros nuestro querido maestro. Sí. Monty, nos vemos mañana nosotros con la gente. Carlitos, muchas gracias. Carlos Gutiérrez, espero verlo muy pronto. Sí, nos vemos, que pronto, descansen. que estén bien.